Buenas tardes. Yo no sé, transicionar desde granjas de cadáveres hasta la nanociencia resulta un poco difícil, pero bueno, voy a intentar haceros un paseo por lo que es la nanociencia, el estado actual y el futuro. Y es que, en el mundo actual parece que el tamaño es importante y todos queremos casas más grandes o coches más potentes. Sin embargo, en el mundo de la ciencia las cosas son diferentes y los objetos pequeños, no, diminutos, están adquiriendo una importancia enorme. Y la razón es que cuando estos objetos tan pequeños, 1 millón de veces más pequeños que un cabello humano, en estos objetos adquieren propiedades diferentes. Por ejemplo, un material de un átomo de espesor puede ser más resistente que el acero. ¿Quién hubiera imaginado esto hace unos años? Pues todos estos nanomateriales están encontrando aplicación en muchos aspectos de nuestras vidas, en la medicina, en la electrónica, en el medio ambiente. Así que lo que os invito es a dar conmigo un paseo por este apasionante mundo de la nanociencia. Pero lo primero que tenemos que hacer es saber qué es un nanómetro. Un nanómetro son 10 a la menos 9 metros. Pero para que no tengamos que ir haciendo divisiones, pues vamos a poner unos ejemplos. Un hombre que midiera 2 metros, pues mide 2.000 millones de nanómetros. Una pelota de tenis de 10 centímetros de diámetro mide 100 millones de nanómetros. Incluso una cabeza de alfiler que mida 1 milímetro mide 1 millón de nanómetros. O sea, todavía esto es gigante. Incluso si llegamos a las células o a los microchips, estamos en el tamaño micro. Eso todavía son 1.000 o 10.000 nanómetros, muy lejos. Para llegar a la escala nanométrica tenemos que llegar a agrupaciones de átomos, por ejemplo, en nanopartículas, o agrupaciones de moléculas en estructuras supramoleculares. Y esto, como decía, estas agrupaciones tienen propiedades diferentes. Pero, ¿por qué la nanociencia está teniendo este desarrollo tan rápido y tan enorme en los últimos años? Por varias razones. La primera es que estamos inmersos en una carrera hacia la miniaturización. Todos queremos móviles más pequeños y que hagan más cosas, así que necesitamos ser capaces de hacer microchips más pequeños. Desde aquellos primeros ordenadores de los años 50 que ocupaban una sala entera y que pesaban toneladas, hasta lo que tenemos ahora en cualquier móvil, pues han pasado unos cuantos años, pero lo que ha ocurrido es que se ha miniaturizado todo y que cualquiera de nuestros móviles tiene más potencia de cálculo que el ordenador que llevó el Apolo 11 a la Luna. Por otra parte, y quizás lo más importante, es que lo nano es diferente. Se están sintetizando nuevos materiales con propiedades nuevas. Por ejemplo, vamos a fijarnos en el carbono, algo que todos, especialmente los químicos, creíamos que conocíamos de arriba abajo, porque cuando estábamos en la carrera, incluso en el colegio, nos explicaban el carbono puede tener forma de diamante o de grafito. El grafito es negro, el diamante es brillante, con el grafito hacemos lapiceros, con el diamante hacemos joyas. Vale, fenomenal. Pero a mediados de los 80-90 aparecieron nuevas formas del carbono que tenéis ahí. Por ejemplo, los fullerenos. Cada bolita que veis es un átomo de carbono y esa molécula tiene exactamente la forma de un balón de fútbol. El siguiente es el grafeno. Es una sola lámina de átomos de carbono que están como en forma hexagonal. Y si coges una lámina de grafeno y la enrollas, obtienes nanotubos de carbono. Estos son materiales que no se conocían antes y además tienen propiedades diferentes e increíbles. Y, por ejemplo, si cogiéramos una lámina de grafeno, pusiéramos un lapicero y encima del lapicero fuésemos capaces de colocar un elefante, o lo que es lo mismo, todo el peso de un elefante, concentrarlo en un punto, pues el grafeno resistiría. Es decir, ese grafeno de un átomo de espesor es el material más resistente que conocemos. Pero no es el único. Algo tan habitual como el oro también tiene su historia en nanociencia. Si os pregunto, ¿de qué color es el oro? Es amarillo, ¿no? Bueno, pues yo os digo que no, que depende del tamaño. Y si tenemos nanopartículas de oro, según el tamaño de las nanopartículas, podrán ser rojas, azules, más púrpuras. Así que el oro no es amarillo. Si es oro nanométrico, tiene otro color. ¿Y es nuevo esto de la nanociencia? Pues sí y no. No en el sentido que ya los romanos o en la Edad Media se utilizaban nanopartículas de oro y de plata. Por ejemplo, los maestros vidrieros de la Edad Media, de nuestras grandes catedrales, ya usaban oro y plata para obtener el color de las vidrieras. Para el rojo,
para el rojo usaban oro, para el amarillo usaban plata. El problema es que, aunque usaban nanopartículas, no lo sabían, así que si uno no sabe lo que hace y no tiene control sobre lo que hace, pues entonces no está haciendo ciencia. Por eso, el siguiente impulso a la nanociencia ha venido con las nuevas técnicas de las que disponemos. Hoy en día se han desarrollado unos microscopios que son enormemente potentes. El microscopio de efecto túnel o el microscopio de fuerza atómica. Son unos microscopios que funcionan con una forma diferente a como funcionaban hasta ahora los microscopios. Una punta se acerca a la muestra y va haciendo un barrido y midiendo la distancia punta-muestra. Así se puede tomar una imagen como la que tenéis en la parte derecha, derecha de vuestra imagen. Esas bolitas que veis son átomos, estáis viendo átomos. Esa es la superficie del silicio. Así que tenemos unas herramientas enormemente potentes. Por cierto, que en la Universidad de Valladolid tenemos un par de estos microscopios, por cierto, que nos permiten ver átomos y poder ver las superficies. Así que ya tenemos control sobre lo que hacemos y en el momento que hay control ya se puede hacer ciencia. Bueno, pues con todos estos nuevos materiales, con nuevas propiedades, lo que está ocurriendo en las nanociencias es que se está desarrollando a la vez la ciencia básica con la aplicación, es decir, la nanotecnología. Casi todos los laboratorios que trabajamos en nanociencia hacemos eso, ciencia, pero intentamos hacer ciencia buscando la aplicación. Y hay aplicaciones ya de la nanociencia en muchísimos campos de nuestra vida, desde aplicaciones que ya están en el mercado hasta aplicaciones que esperamos que podamos tener en el futuro. Por ejemplo, en nuestro día a día ya todos hemos usado cremas solares, protectores solares, pues estos protectores hoy en día ya tienen nanopartículas de dióxido de titanio o de óxido de zinc que actúan como nanoespejos, de forma que reflejan la luz del sol y así no nos quemamos. O, por ejemplo, hay pinturas en las que el color se puede obtener con nanopartículas e incluso se pueden añadir nanopartículas que sean duras para tener pinturas antirrayado. O en cualquier farmacia se pueden comprar tiritas que tienen nanopartículas de plata que tienen una capacidad bactericida. Así que pues no se nos infectan las heridas. Todo esto está ya ahí. Hay otras aplicaciones que no están, digamos que el desarrollo está conseguido, pero a veces a la nanociencia le cuesta un poco llegar al mercado, porque hacemos cosas estupendas en los laboratorios, pero luego la producción en masa es cara o no merece la pena desplazar a la tecnología anterior. Pero un ejemplo es que podemos hacer superficies que repelan al agua. Para hacer estas superficies, lo que hacemos es fijarnos en la naturaleza. Y en la naturaleza hay superficies como las hojas de loto, donde si veis ahí, las gotas de lluvia se quedan muy redonditas en la superficie. Y eso es porque el agua no se expande, no se distribuye, porque las superficies son hidrofóbicas, repelen el agua. Si uno mira esa hoja de loto en un microscopio, lo que se ve es que tiene una especie de nanopelos que evitan que el agua moje la superficie. Bueno, pues utilizando la nanociencia se pueden hacer nanopelos de este estilo y obtener superficies que no se mojen con un montón de aplicaciones, desde tejidos que no se mojen, es decir, que no se manchen, a parabrisas de coches que no nos moleste el agua cuando llueve, porque el parabrisas no se moja, o proteger nuestros dispositivos electrónicos de ese horrible momento en el que el móvil se cae en un charco de agua en otro sitio. Entonces, así podemos protegernos. Bueno, pues todo esto está ya en el mercado. Hay otras aplicaciones que también están ahí, como por ejemplo en el caso del medio ambiente. Hay numerosos nanomateriales que se pueden utilizar en la purificación de aguas. Por ejemplo, las zeolitas pueden absorber iones y pueden absorber materiales nanoporosos que pueden absorber como si fueran esponjas la polución. Eso también está ahí, pero quizá pensando un poquito más en el futuro, hay muchísima investigación en las células solares, haciendo toda clase de cosas a las células solares utilizando nanomateriales o nanoestructuras. Por ejemplo, una de las cosas que tiene más visos de futuro es, en lugar de hacer paneles solares con silicio policristalino, es decir, que es planito, utilizar nanocolumnas de silicio donde se cree que la eficiencia de captar luz es mucho mayor.
Insisto que esta es de las aplicaciones que están en los laboratorios, se sabe que funciona y que quizá tarden un poco en estar en el mercado. Pero uno de los campos en los que quizás se espera más y donde se está trabajando más es en el de la medicina. Podría hablar muchísimas cosas de medicina, pero voy a usar 2 ejemplos nada más. Uno es cómo se está avanzando en test diagnósticos. A las nanopartículas de oro y a las de plata les encanta unirse a material biológico, tanto a enzimas como a anticuerpos. Y si tenemos una nanopartícula recubierta de anticuerpos, si la exponemos al antígeno correspondiente, habrá una reacción antígeno-anticuerpo. Cuando ocurre esa reacción, resulta que las nanopartículas agregan, cambian de tamaño y cambian de color. Así podemos detectar la presencia del antígeno. Bueno, pues todo esto, en una variación, lo he simplificado un poco, es lo que habéis estado usando en los test de antígenos que hemos estado usando durante el COVID. Pero quizás de lo que más esperamos, lo que más ilusión nos haría a todos, es en lo que llamamos liberación controlada de fármacos. La idea es, por ejemplo, en el tratamiento del cáncer, cuando se administra quimioterapia, los fármacos son citotóxicos, viajan por todo el cuerpo y matan células malas, pero también tienen muchos efectos secundarios. La idea que aporta la nanociencia es hacer nanovesículas con el medicamento en el interior y rodear esas nanovesículas de receptores que detecten las células de cáncer. Así, pueden inyectar el medicamento, viaja por el cuerpo, incluso se puede dirigir con campos magnéticos, pero eso es otra historia. Viajan por el cuerpo y cuando encuentran células de cáncer, se agarran a las células de cáncer y en ese momento se abren de estas nanocápsulas. Con eso hay que usar mucha menos cantidad y, por tanto, hay mucho menos efectos secundarios. Otro de los campos donde obviamente hay muchísimo trabajo es en el de la nanoelectrónica, por esa fiebre que mencionaba antes de hacer las cosas cada vez más pequeñas. Hoy en día cualquiera de vuestros dispositivos ya tiene pistas de tamaño nanométrico, 10, 11 nanómetros seguro, pero es todo tecnología del silicio. Bueno, la tecnología del silicio ya no da mucho para más, ya no se puede hacer algo más pequeño y si queremos seguir disminuyendo el tamaño de nuestros dispositivos, habría que acudir a la nanociencia y a otras estrategias disruptoras. Por ejemplo, utilizar nanotubos de carbono o grafeno, que tienen una conductividad muchísimo mejor que la del cobre, por ejemplo, para hacer circuitos. O bien, vamos un pasito más allá, vamos a hacer electrónica molecular, utilizar moléculas para hacer los contactos, para cerrar los circuitos, moléculas que puedan cambiar de configuración y entonces dejen pasar o no la electricidad. Esto está en los laboratorios, pero como digo, falta el salto a la masa, a la producción de masa. Pero lo que está más cerca de la producción en masa es la electrónica flexible. Grafeno, nanotubos, conducen maravillosamente bien y ya se pueden hacer tintas que casi con una impresora de chorro de tinta casi normal, se pueden imprimir circuitos sobre plásticos de forma que ya no tengamos por qué estar restringidos a esa electrónica tan rígida de nuestras tablets o nuestros ordenadores. Y es electrónica que se puede doblar o incluso te hagas una pulsera con tu reloj. Y vamos a seguir yendo hacia el futuro, ¿por qué no? En el caso de los nanotubos o del grafeno, sabemos fabricarlos, pero, por ejemplo, los nanotubos todavía no sabemos alinearlos para hacer vigas largas y enormes. Y no sabemos, pero el día que sepamos, podríamos tener los materiales más resistentes o las vigas más resistentes que nos pudiéramos imaginar. Y, de hecho, nos imaginamos, por ejemplo, hacer una viga que llegara hasta la Estación Espacial Internacional y que resistiría perfectamente, porque tendría una resistencia mecánica asombrosa, donde en vez de tener lanzaderas, las lanzaderas subieran y bajaran como en un ascensor. Es decir, se piensa en la posibilidad de que podríamos hacer un ascensor espacial. ¿Y por qué no? Vamos a seguir soñando. Querríamos hacer nanomáquinas. En los laboratorios de química, en muchos de ellos, se pueden hacer ya asociaciones supramoleculares, como la que tenéis ahí, que se está moviendo ese hilo con un círculo alrededor, donde
podemos obtener sistemas supramoleculares donde las moléculas tienen movimiento. Esto ya recuerda a la parte de un motor, a alguna parte movible de un motor. Y así hay mucha gente trabajando en hacer estas partes movibles. En el dibujo que tenéis a la derecha es todavía solo un sueño, esa especie de coche que, hecho con fulerenos o nanotubos acoplados, pudiera desplazarse. Bueno, pues eso es a lo que aspiramos, a hacer esos pequeños nanomáquinas simples. ¿Y por qué no? Vamos a seguir soñando. ¿Por qué no hacer nanorobots? Pero cuando digo los nanorobots, seguramente muchos aquí han visto películas con nanobots y nanocosas, todos muy malos siempre que atacan los nanobots, pensar que normalmente lo que hay en esas películas es más grande, de tamaño nanométrico. En tamaño nanométrico estamos hablando de esos nanorobots, que les vamos a llamar robots porque tienen una funcionalidad compleja, pero que no dejan de ser asociaciones pequeñas de moléculas. Y en general lo que se pretendería sería, por ejemplo, imitar a los virus. Los virus son muy complejos, pero tienen esas partes movibles que tendrían tamaño nanométrico. La ventaja de estos nanorobots será que pueden acceder a lugares inaccesibles, pues, por ejemplo, al torrente sanguíneo. Así que, bueno, pues todavía no estamos en eso, estamos hablando de futuro. Me pidieron que hablara de futuro y estoy hablando de lo que esperamos. Bueno, pues esta es una visión un poco de lo que hay. Hay muchísimas otras aplicaciones, he elegido solo unas cuantas. Y si me permitís, dedico los últimos minutos a lo que hacemos en la Universidad de Valladolid, en el grupo Uvasens, que es en el que trabajo. Nosotros lo que hacemos es desarrollar nanosensores para analizar la composición química de alimentos. ¿Y por qué nanosensores? Pues porque cuando uno hace un sensor con un nanomaterial o con una superficie nanoestructurada, los sensores químicos detectan mucho mejor cantidades mucho más pequeñas, es decir, son mucho mejores. ¿Y por qué alimentos? Pues porque estamos en Castilla y León y una de nuestras grandes industrias es la industria agroalimentaria. Así que desarrollamos sensores nanoestructurados para analizar alimentos. El problema de los alimentos como el vino, que estamos aquí entre tres zonas, tenemos vino blanco, rosado y tinto, como bien sabéis, es que los vinos tienen los alimentos tienen una composición muy compleja. En un vino puede haber más de 300 y picos compuestos y además es que la composición es distinta de un vino a otro. Así que no podemos pensar en tener distintos sensores para cada uno de los miles de compuestos que puede haber en alimentos. Por lo tanto, la solución que nosotros proponemos, además de desarrollar nanosensores, es intentar imitar a la naturaleza, intentar imitar a lo que tenemos en nuestros sentidos. Por ejemplo, si nos fijamos en la lengua humana, lo que tenemos en nuestra lengua son una serie de receptores diferentes, pero no tenemos tantísimos distintos. Así que desde que somos pequeñitos, cuando bebemos algo, cada sensor da una respuesta, una puede ser grande, otra pequeña, otra mediana, y cada vez que bebemos algo, eso es como la huella dactilar de esa bebida. Enviamos esas señales al cerebro. Y desde que somos pequeños aprendemos que esta es la señal del petit suisse, esta es la del yogur, esta es la del café. Y en el caso de los catadores, pues van aprendiendo a catar vinos de distintos tipos. Y cuando beben un vino desconocido, por ejemplo, pues entonces dicen, uy, este vino, lo beben, comparan el patrón de respuestas con el del cerebro y pueden decir qué vino es. Y si el catador es bueno, además puede dar hasta una idea de la composición química. Bueno, pues nosotros intentamos hacer lo mismo, hacer redes de sensores. Entonces, cuando introducimos nuestra red de sensor sobre el vino, por ejemplo, todos los sensores responden y esta vez enviamos la señal a un ordenador, obviamente, que vamos midiendo muchos vinos, haciendo una base de datos, entrenando el sistema, igual que nos hemos entrenado todos en nuestra lengua natural desde pequeños, y así cuando se analiza algo distinto, pues se compara el patrón de respuestas y podemos identificar los vinos y además, en muchos casos, podemos dar la composición química. Imaginaros la ayuda que supone esto pues, para estaciones enológicas, para consejos reguladores o incluso para empresas. En este momento tenemos dos grandes proyectos. Uno es un proyecto europeo en el que se está intentando recuperar variedades autóctonas de uva
porque casi todos los vinos se hacen con Cabernet o con Tempranillo y entonces hay otras variedades estupendas que se están perdiendo y estamos perdiendo biodiversidad. El objetivo del proyecto, en el que estamos muchos equipos involucrados, es recuperar esas variedades, intentar analizar los mostos, los vinos y ver qué cualidades tienen. ¿El vino es bueno o no? Tienen muchos polifenoles y podemos usarlo para otra cosa. Y nuestra lengua electrónica es una de las herramientas que se está usando para ver cómo son estas variedades y si se pueden poner en valor. Y el otro gran proyecto que tenemos es en el campo de las leches, porque resulta que las vacas son herbívoras y después de toda su digestión generan muchísimo metano. Y sabéis que el metano es un gas invernadero que causa problemas, causa efecto invernadero. Es también un consorcio bastante grande en el que se están dando, se alimenta a las vacas con distintos tipos de alimentación para ver con qué alimentación se produce menos metano. Así que es intentar que las vacas felices, además, no emitan metano. Pero nuestro papel, de nuevo, es ver cómo afecta la calidad de la leche las distintas alimentaciones. Así que, como veis, vamos desde la ciencia básica de desarrollar nanomateriales para hacer sensores nanoestructurados hasta la aplicación en estos campos, que tiene la enorme ventaja de que siempre luego catamos lo que analizamos para ver si es verdad que nuestros sensores funcionan bien o no. Hay peores trabajos en el mundo, lo reconozco. Bueno, pues yo esto es lo que quería contaros. Las dos ideas para llevaros a casa es que la nanociencia está en evolución, pero todavía se espera que evolucione mucho más en las próximas décadas porque lo diminuto es extraordinario y además va a ser esencial para enfrentar grandes de los retos tecnológicos de nuestra época. Y por decir algo, esto ya lo sabía Antoine de Saint-Exupéry en El Principito, que lo invisible es, lo esencial es invisible para los ojos. Gracias a todos vosotros.